quisiera que me acompañaran en esta mañana a la epístola de Tito, capítulo 3. Y en la epístola de Tito, capítulo 3, vamos a tratar, esto es una epístola que Pablo se está dirigiendo a Tito, una epístola de instrucción a, específicamente a Tito con respecto a temas en el funcionamiento de la iglesia, en aquello que tiene que ver no solamente el funcionamiento operacional, por decir así, de la iglesia, sino que aún él toca temas que tienen que ver con el gobierno de la iglesia, con el tema, con el llamamiento al servicio, al santo ministerio. Toca temas también. Aún Tito era un joven y Tito Pablo se está dirigiendo a Tito específicamente también, en su carácter personal, en su relación con el Señor. Y entonces a Tito se le había comisionado Pablo le había comisionado a Tito, le había dado instrucciones que se quedase en Creta, ¿verdad? Con un propósito. Y eso es el trasfondo del libro de Tito, ¿verdad? El propósito para corregir deficiencias de tipo doctrinal, de, de tipo funcional, aún en todo lo que tiene que ver con el gobierno de la iglesia, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pablo le había encargado a Tito esa, esa, esa encomienda. Sin embargo, lo que queremos tratar en este capítulo 3 son tres cosas que vemos en este párrafo específico del versículo 1 hasta el versículo 8. Vemos tres aspectos que van con el tema y que nos van a llevar hacia lo que el Señor nos quiere llevar en esta mañana. Y el tema que queremos tratar y el mensaje que el Señor nos quiere tratar en esta mañana se titula Procura ocuparte en buenas obras. Procura ocuparte en buenas obras. Y ustedes dirán, esto ahora me parece una contradicción. Esto me parece a mí, yo he leído las escrituras, e incluso en este mismo párrafo, aquí hay una contradicción. Lo vamos a leer juntos. Sin embargo, todo desemboca, todo va hacia ocuparte en buenas obras. Yo quisiera desempacar este pasaje hacia dónde, considerando primeramente qué es lo que Pablo está queriendo decir en este pasaje. Ya dijimos que le estaba dando instrucciones a Tito para que de por sí Tito las implementara en Creta específicamente, pero en Creta era lo que le ocupaba, pero nos ocupa a todos nosotros porque por algo está en la Biblia, ¿verdad? Esta epístola. Sin embargo, como todo esto nos ocupa a nosotros, vamos a considerar tres cosas. Vamos a verlo primeramente en el capítulo 3 del versículo 1. Y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Y ustedes dirán, ¿qué significa esa palabra pendenciero? Pendenciero es acusadores, criticones, gente que le gusta acusar a otros. Esa es la palabra pendenciero. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia,
y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y aquí voy a tocar el primer punto que este pasaje nos quiere presentar. Aquí tres cosas. Este párrafo de 8 versículos se divide, tiene tres divisiones. Y la primera subdivisión, el primer tema que queremos tratar es lo que éramos antes. Lo que éramos antes, ¿verdad? Dice que en otro tiempo éramos insensatos, o sea, éramos necios, éramos sin entendimiento, éramos ignorantes, éramos duros de entendimiento, éramos rebeldes, o sea, desobedientes, recalcitrantes, testarudos. Nos creíamos, y todavía quedan resabios de eso a veces, y puedo hablar por mí, nos creemos que no las sabemos todas, extraviados, o sea, descarriados, perdidos, engañados, esclavos de concupiscencias, o sea, nuestros propios deseos, nuestra propia codicia, nuestra propia lascivia y pasiones nos esclavizaban. Y estamos hablando, cuando hablamos de esclavos de concupiscencia, incluye, pero no se limita al deseo y la pasión sexual de la promiscuidad y todas esas cosas. ¿No? Incluye, pero no se limita. ¿Qué tal la idolatría? ¿Qué tal la fama? ¿Qué tal el poder? ¿Qué tal el dinero? ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas. Eh, todo ese tipo de cosas, ese deseo, la codicia, produce un deseo que carcome nuestros corazones y puede, ¿verdad? Y controla, toma control sobre las vidas. Nosotros éramos esclavos. Pablo está diciendo que nosotros en otro tiempo éramos esclavos de eso. Deleites diversos, malicia, depravación, iniquidad, perversión, envidia, los celos, los malos deseos, la maledicencia. La envidia puede causar un daño tan increíble en nuestras vidas. Es un veneno. Por lo tanto, aborrecibles. Y fíjense que dice una cosa aquí, dice aborrecibles, y en la Reina Valera dice aborrecibles y luego dice aborreciendo unos a otros. O sea, éramos aborrecibles, estábamos desquiciados, estábamos que ya no había quien nos soportara, ni nosotros mismos nos podíamos soportar. Y eso me parece interesante porque cuando estaba chequeando en el original griego, esa palabra aborrecible en el original dice miseo, que miseo es la raíz de la palabra miserable. Éramos miserables, odiábamos, o sea, en esa condición estábamos. Y Pablo está diciendo, Pablo le está hablando a Tito en el comportamiento dentro de la iglesia, el cuerpo, la iglesia que no es una fraternidad, la iglesia que no es un club rotario, la iglesia que no es un paripé, por decir así, como dicen mis hermanos cubanos, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo redimido por la sangre de Cristo Jesús. El cuerpo que ha sido salvo, separado del mundo por la sangre de Cristo Jesús. La iglesia cuyo Espíritu Santo habita en medio de ella y se manifiesta en distintos sabores, en distintas formas,
pero se manifiesta. Esa es la iglesia a quien Pablo se estaba dirigiendo. Y si vemos la línea antes de Pablo enumerando todas las cosas que éramos, Pablo le está recordando que nadie difamen, que no sean criticones, culpones, que sean amables y que sean mansos para con los hombres. Y lo está diciendo no solamente para en medio de la iglesia, sino exteriormente, exteriorizarlo hacia, hacia el mundo. Eso es una cosa, eh, y yo puedo hablar por mí en este sentido. Yo fui criado dentro de la iglesia bajo el paradigma de que la iglesia, en esa idea de que el Señor nos ha llamado a santidad y que el Señor nos ha separado del mundo y que el Señor nos ha consagrado para Él, lo cual es cierto todo eso. Y bajo bajo el principio de que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero en la aplicación a ese principio, ¿verdad? Yo puedo hablar por mí, me crié bajo ese paradigma de aislamiento. Y nosotros ahora mismo estamos pasando por un periodo de aislamiento, ¿verdad? Estamos aislados en nuestra casa ante una pandemia. Sin embargo, la iglesia existe una cosa como que es la separación, el mundo, fuera del mundo, es Dios nos sacó del mundo, pero Dios no nos llamó a estar aislados del mundo. Dios nos llamó a vivir en este mundo, a no amar las cosas del mundo, pero amar al mundo porque de la misma manera que Dios al mundo amó, que envió a su Hijo unigénito, nosotros tenemos que amar al mundo con ese paradigma de que el mundo necesitado de una esperanza en Cristo Jesús. ¿Ve? No aislarnos del mundo. Entonces, eh, ¿verdad? Y eso a mí me causó, cuando, cuando, cuando nosotros, la iglesia, consideramos lo que éramos antes, la condición que éramos antes, nosotros estábamos en pecado. Había desde el jardín del Edén que el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre fue corrompido. La imagen de Dios fue corrupta por causa del pecado. Yo casualmente, y yo quiero hacer referencia hay un gran teólogo puritano, posiblemente, ¿verdad? Martín Lutero, el Señor le dio una revelación, ¿verdad? Que fue tan contundente con respecto a que el justo por la fe vivirá. Pero, ¿qué es ¿a quién estaba estudiando Martín Lutero? Martín Lutero estaba estudiando a Agustín de Hipono. Y cuando eh, y Agustín de Hipono era un hombre de Dios, que él mismo tenía sus luchas. Él mismo tenía sus luchas internas con el asunto, sobre todo el asunto de la lascivia y las mujeres y todo ese tipo de cosas, la promiscuidad. Y cuando ustedes leen las confesiones de San Agustín, en sus confesiones está tan intrínseco y la lucha que aún en su vida consagrada para el Señor, él estaba teniendo aún en ese aspecto en su vida. Y entonces, Martín Lutero está haciendo su tesis en la obra de San Agustín, que es de los años 400, muchos años antes. Y entonces, en medio de eso, a la luz de las escrituras, el Señor se revela, el justo por su fe vivirá. Pero yo estaba leyendo ayer a Agustín y fíjense, una cosa que me parece interesante compartirlo con ustedes, porque va tan a tono con nuestra condición. Y tiene que ver con, se titula La doctrina de la esclavitud de la voluntad.
la doctrina de la esclavitud de la voluntad de Agustín. Son los cuatro estados del hombre en relación al pecado. El hombre en el jardín del Edén tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el hombre que fue creado a imagen de Dios. La imagen de Dios ahora fue corrupta por causa del pecado. El hombre fue separado de Dios. Y entonces, Agustín, él reflexiona sobre eso y los cuatro estados los divide en antes de la caída, la consecuencia de la caída, el hombre regenerado y el hombre glorificado. Cuando digo el hombre glorificado, es lo que Pablo en la epístola de Tito también, que lo menciona varias veces, es aquello que se refiere a la esperanza de la vida eterna. ¿Ve? Y vamos a tocar ese tema. Pero antes de la caída, el hombre era o tenía la opción de o pecar o no pecar antes de la caída, antes de que el hombre pecara. Podía o pecar o no pecar. Tenía esa libertad. Eso es lo que hoy día, lo que muchos le llaman el libre albedrío. Pues realmente el hombre, su libre albedrío existía antes de la caída. Pero ¿qué fue lo que ocurrió una vez el hombre cae en el pecado? Una vez el hombre peca, el hombre no es capaz de no pecar. Eh, Suena eso como una cacofonía, ¿verdad que sí? No es capaz de no pecar. Ya ese aspecto de esa opción, ese albedrío de pecar o no pecar, no, una vez pecó, ya el hombre perdió su libertad de su incapacidad de no pecar. Y entonces todo cayó bajo el manto de pecado. Y por eso es que como Dios es puro, como Dios es perfecto, como Él es santo, Él no tiene comunión con el pecado. Y por eso el hombre fue separado de Dios. Pero entonces el hombre regenerado en Cristo Jesús, y vamos a hablar de la regeneración porque Pablo en este mismo pasaje de Tito también menciona esa palabra, regeneración. El hombre regenerado es capaz de no pecar, en el sentido de que ya ese manto, una vez en Cristo Jesús, ha habido una obra en esa vida por los méritos de Cristo Jesús, que tuvo una efectividad sobre la vida del hombre, que causó esa regeneración. Entonces el hombre fue hallado justo en Cristo Jesús delante de Dios. Fue revestido de la justicia de Dios. Amén. Y luego el hombre glorificado, la esperanza de la vida eterna, no puede pecar. No puede pecar porque ese es cuando el hombre, cuando llega el día que el hombre sea despojado de este caparacho que tenemos aquí, de este cuerpo, donde que tanto se enferma, que tantos pensamientos está maquinando, que tantas luchas tiene. Lucha la carne, el espíritu y la carne en una lucha constante. Y así como Isabel compartía, ¿verdad? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El hombre, esa es la lucha, esa es la misma lucha que Pablo describía en Romanos, ¿verdad? Que aquello que quiero hacer no puedo hacer y aquello que no quiero hacer eso hago porque es el pecado que vive en mí. Romanos capítulo 6. Pero una vez nosotros morimos de este cuerpo. Ya ese cuerpo ha sido regenerado, ¿verdad? Somos salvos, ya hemos sido, estamos en esa etapa donde ya en plena libertad estamos
en Cristo Jesús. Ese es el hombre glorificado. Entonces ahí no hay lugar para el pecado. De manera que después de la caída, la humanidad perdió la libertad debido a la naturaleza corrupta, la simiente corruptible. Esa simiente corruptible que lo que hizo fue distorsionó la imagen de Dios en nuestras vidas. Ahora usted se pregunta, pero hay mucha gente buena en este mundo. Todavía yo conozco gente que son ateos. Yo conozco personas que son eh, no creyentes, que son gente muy buena y hacen muy buenas caridades y hacen muy buenas cosas y son gente muy amable y aman a sus esposas. Yo creo que tú estás generalizando ahí un poco. Bueno, hay gente, de hecho, como cuestión de hecho, hay mucha gente no creyente que tú los ves y son gente amable, son gente buena, son gente bondadosa, gente generosa, gente que aman a su familia. Eso es cierto. Pero ¿saben cuál es la razón por eso? Porque a pesar de que la corrupción del pecado distorsionó la imagen de Dios, todavía queda, y ahí donde está la esperanza, ¿verdad? Para toda la humanidad de que el hombre conozca a Cristo, porque quedan resabios, quedan retazos de la imagen de Dios impregnada en nosotros, aunque no les conozcan. Aunque esas personas no conozcan a Dios, ese hombre, esa mujer, en esa condición, no regenerada, no redimida, aún así, a pesar de esa persona en su condición, ahí mismo donde está, Dios tiene todavía, hay retazos de la imagen de Dios impregnada en esa persona. Y entonces, eso nos debe dar esperanza para a la iglesia, para el evangelio. Pero la simiente corruptible por causa del pecado, resulta que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros llevamos a cabo en esta vida, aunque sea bueno, aunque tengan, aunque sean buenas obras, si estamos bajo la simiente corruptible, está bajo el manto del pecado y por lo tanto no es acepto a Dios. Estamos hablando del pecado de condición, no el pecado de comisión, no me refiero de comisión por las cosas que hacemos. O sea, no es que yo no he hecho nada de pecado, yo no he hecho nada, pero mi condición me separa de Dios. Entonces, Dios quiere tratar con mi condición de pecado, porque obviamente mi condición me conlleva a cometer pecado. Y Dios quiere tratar con mi condición. Y Dios quiere tratar con tu condición. Y quizás esto lo están oyendo personas allá afuera y que no conocen al Señor o que no están en la iglesia o que nunca han sido expuestos a este tipo de palabras. Y Dios quiere tratar con tu condición. Dios quiere tratar con nuestra alma. Eso era lo que éramos antes. Versículo 4, volviendo a la epístola de Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Fíjense una cosa, me llama la atención porque esa frase, esperanza de la vida eterna, en esta epístola a Tito, Pablo la repite y la machaca una y otra vez, aún en la misma salutación del libro de Tito, de la carta a Tito, ¿verdad? Pablo está hablando, primero él se identifica como apóstol
y él se identifica conforme, ¿verdad? ¿Cuáles son los méritos por el cual él se llama apóstol? La fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad, que es según su piedad, su misericordia. Y entonces el fundamento que lo lleva, que lo mueve en la esperanza de la vida eterna. O sea, Pablo ahí en esas primeras dos oraciones, o todavía esa primera oración, Pablo está hablando contundentemente los méritos de su apostolado. Y si ven en cada una de las epístolas de Pablo, Pablo él se dirige de esa manera porque ¿verdad? Porque lo que se conocía del apostolado hasta ese momento eran hombres que estuvieron con Jesús crucificado en los años de ministerio y también estuvieron con Jesús resucitado y ellos atestiguaron los milagros de Jesús. Pero Pablo tuvo una experiencia muy personal con Jesús mismo resucitado camino a Damasco. Pero esos temas para otra conversación. A lo que voy es la esperanza de la vida eterna. Y aquí viene el segundo aspecto del pasaje de Tito capítulo 3. Y lo vamos a considerar en el versículo 4. Pero cuando se manifestó, ¿ok? Esto era lo que éramos antes. Y aquí la segunda parte es lo que Dios hizo. Primero, como éramos antes, y luego los hechos de Dios, lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Se manifestó. ¿Qué fue lo que manifestó Dios? Su carácter. El carácter de Dios, atributos de Dios, de la persona de Dios. Dios lo manifestó. Y no solamente eso, Dios no solamente lo manifestó en una manera, por decir así, Dios, estos son mis atributos, yo los estoy manifestando para que ustedes lo vean, pero va separado de Dios y los hombres. No, hay atributos de Dios que Dios extiende y nos hace partícipes de ellos. Y Dios extendió esos tres atributos de Dios: la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Son atributos de Dios intrínsecos en el carácter de Dios, que Dios los extiende para que nosotros participemos de ella en Cristo Jesús. Nosotros no podemos participar de la bondad de Dios sin Dios en nuestras vidas. Nosotros no podemos participar del amor de Dios, el amor ágape, sin Dios en nuestras vidas. El amor que nosotros podemos producir es un amor tan egoísta, es sujeto a nuestra propia, a las condiciones que nosotros pongamos, es condicional, pero el amor de Dios es ágape, el amor de Dios es sacrificial, el amor de Dios es incondicional, no busca nada a cambio. Y Dios imparte ese amor porque esa es la perfección, ¿verdad? Personificada en Cristo Jesús. Dios nos hace partícipe de ella. La bondad de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Nosotros, si alguien nos hace algo malo, alguien nos ofende, nosotros queremos venganza, nosotros queremos pagar, dar para atrás. Eso está en nuestra naturaleza y así éramos antes. Pero Dios Dios manifestó su carácter en bondad, en amor, en misericordia y lo extendió hacia nosotros. Pero aquí viene la segunda parte de los hechos de Dios. Primero hablamos de el carácter de Dios. Dios manifestó el carácter de Dios. Y luego vamos a ver el proceso que llevó a cabo Dios.
cómo él hizo esto, cómo él manifestó el carácter. Y lo vemos en la segunda parte del versículo 5. Por el lavamiento de la regeneración. Fíjense, les dije que íbamos a usar esa palabra regeneración porque estaba en el pasaje de Tito, ¿verdad que sí? Bien, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y regeneración viene del original palingenesia, del original griego, palingenesia, o no, palingenesia, debo decir. Palingenesia en griego significa el nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida. Esa transición, ese cambio de muerte a vida. Y en el sentido de lo que significa la frase, la voy a decir tal y como dice en el léxico. La nueva era en nuestras vidas, nada asociado con ningún movimiento secular. Lo nuevo que hay en nuestras vidas, esa nueva etapa en nuestras vidas que cambió nuestro ser. Regeneración. Vemos, demos otra palabra que también me llama la atención, que tiene que ver con manifestación. Manifestación en el original significa epifaino, que de ahí viene la raíz epifanía. Aparecer, dar a luz, mostrar, hacer una aparición, iluminar. Dios, Dios mostró, Dios iluminó, Dios apareció, Dios, nosotros estamos aquí, los que hemos nacido de nuevo, porque hubo una visitación de Dios en nuestras vidas, donde Él mostró su carácter de amor, de bondad y de misericordia. ¿Y cómo lo hizo? Mediante la palingenesia, el nuevo nacimiento, la regeneración. Y eso ocurre, ese nuevo nacimiento ocurre por medio de la palabra. Juan capítulo 15, Jesús le estaba hablando a sus discípulos y está en Juan capítulo 15, Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego dice inmediatamente: ya vosotros habéis sido lavados por la palabra que yo os he hablado. La palabra nos lava, la palabra purifica, la palabra alumbra, porque la palabra es luz. La palabra alumbra. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y entonces el salmista en ese Salmo 119, que no lo vamos a leer aquí, obviamente, ¿verdad? Dice, tu palabra guardaré para no pecar contra ti. La palabra, ese permanecer en la palabra. Fíjense que ha sido nuestra salvación. Al principio del versículo 5, el tema es permanecer, procurar las buenas obras, ¿verdad? Pero el versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia, pero Pablo después está diciendo que procuremos las buenas obras. Eso me parece interesante, ¿verdad? Y es que lo que yo decía antes, las obras que nosotros hagamos bajo la condición, estando bajo la simiente corruptible, son obras que son trapos de inmundicia, como dice, dice en la escritura, ¿verdad? Nuestras justicias, trapos de inmundicia, son nulas delante de Dios, inválidas. Esas son las justicias, el esfuerzo humano de nosotros querer llegarnos a Dios por los méritos nuestros. Eso es lo que es las obras de justicia.
Pero entonces, la regeneración, dijimos que la regeneración, el lavamiento de la regeneración nos salva. Eso ocurre por la palabra y eso lo produjo salvación. Pero ¿cómo ocurrió? Hay otro elemento también, la renovación en el espíritu, la renovación en el espíritu. El lavamiento por la palabra se refiere a esa salvación que nosotros recibimos un día. El sacrificio que Jesús hizo una vez y para siempre cobró efectividad en nuestras vidas el día en que la palabra del evangelio llegó a nuestros corazones. ¿Verdad? Nosotros escuchamos la palabra del evangelio y entonces el Espíritu Santo vivificó esa palabra en nuestras vidas, produjo en nosotros, nos mostró nuestra necesidad, nos mostró cómo estábamos faltos de la marca y causó, Romanos 2:4, su bondad, su benignidad, produjo arrepentimiento, nos condujo al arrepentimiento. Entonces, ¿de quién es la obra? Es de Dios. Eso es obra de Dios. Pero aquí está hablando de otro aspecto de la obra del Espíritu Santo. Es la renovación del Espíritu Santo, que la renovación. Anakainosis tiene que ver con hacer nuevo. El, Mientras que la regeneración por la palabra es la obra que Jesús hizo, ¿verdad? El que el Evangelio hizo en nuestras vidas una vez y para siempre, para salvación. El Espíritu Santo está continuamente renovándose en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y yo no tengo gráfica aquí hoy, pero bueno, el Espíritu Santo está constantemente glorificando al Hijo, glorificando a Cristo, que es el logos de vida, que es la palabra viva, el verbo de vida. El Espíritu Santo glorificando, apuntando y señalando a Cristo, conduciéndonos a Cristo en todo tiempo en nuestras vidas, aún después de nuestra salvación. El Espíritu Santo está continuamente apuntando a Cristo. El Espíritu Santo está revelando a Cristo, revelando la palabra, desdobla la palabra delante de nosotros para que nosotros la podamos entender y para que nosotros podamos caminar y para que nosotros podamos discernir. Eso ocurre solamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces, por medio, a la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos empodera y manifiesta sus dones y manifiesta sus ministerios y manifiesta la vida misma de Dios, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que, ¿verdad? Y Jesús dijo que no os dejaré solo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces el Espíritu Santo está continuamente renovándose en nuestras vidas. Entonces es una obra que que Dios ejecutó. Dios ejecutó en su corazón desde antes de la fundación del mundo, la llevó a cabo en Cristo Jesús mediante su muerte, su resurrección, su ascensión. Envió su Santo Espíritu, el cual no es una fase tercera de la Trinidad en una etapa de la historia de la humanidad. El Espíritu Santo desde el principio se movía por las aguas. El Espíritu de Cristo se manifestaba aún en el Antiguo Testamento. Primero lo vimos en el árbol de la vida y luego lo vemos a través de los patriarcas y luego de los profetas, la ley de Moisés, ¿verdad? Pero entonces Jesús, el verbo, tomó forma humana y vino a ejecutar, vino a llevar a cabo ese plan, hacerlo físicamente, llevarlo a cabo en esta humanidad. ¿Ve? Y entonces, ¿qué hizo? Que el Espíritu Santo, el Consolador, vino a nuestras vidas, se manifestó. Ya el Espíritu Santo no como esa persona que se manifestaba milagros y después iba como ocurría en el Antiguo Testamento, sino que vino a quedarse en la vida del creyente. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo
toma posesión de nuestras vidas, ocupa nuestro lugar. El Espíritu Santo entonces nos sella. Somos sellados como propiedad de Dios. La sangre pagó el precio de la justicia de Dios, el castigo de Dios, la justicia de Dios que fue cumplida, le fue imputada a Jesús en nuestro lugar. Y como resultado de eso, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces, por causa del precio de sangre, entonces ya somos justificados. En otras palabras, somos revestidos de la justicia de Dios delante de Dios Padre y hemos sido hallados justos delante de Dios. Y entonces el Espíritu Santo nos sella como que somos propiedad de Dios. Y por eso es que podemos decir, como el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aleluya. Primera de Pedro 1:23. Entonces dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Ya la corruptibilidad de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo Jesús y por los méritos de ese nuevo pacto en Cristo Jesús, nuestra vida ya no estamos bajo el sello de la simiente corruptible, sino corruptible, sino de la simiente incorruptible en Cristo Jesús. Y es esa simiente la que nos da vida, esa simiente la que nos sostiene. Primera de Juan capítulo 5 habla de la palabra y el espíritu, y ambos están de acuerdo. Y Pablo está aquí hablando de la regeneración que produjo, ¿verdad? Con el cual fuimos lavados por la palabra. Y, ¿verdad? La regeneración que produjo el nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida que nos fue dada la vida, y el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, la renovación del Espíritu Santo que obra continuamente en nuestras vidas. Y entonces el Espíritu Santo, en esa renovación estamos siendo continuamente transformados. Estamos hablando, aquí Pablo está hablando de la obra continua de Dios en nuestras vidas, de transformar, de salvarnos continuamente, en el sentido de salvarnos de esos resabios de nuestra vieja manera de vivir. El Espíritu Santo nos atrae y nos recuerda la palabra, nos convence en nuestro corazón cuando nos equivocamos, nos señala a la palabra, y cuando permanecemos en la palabra, estamos siendo renovados continuamente y continuamente lavados, continuamente purificados, continuamente. Pero la purificación, el título de propiedad que se llevó a cabo una sola vez y para siempre en nuestras vidas, nosotros por Cristo Jesús, por la obra que él hizo en la cruz, fue hecho una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Así que hemos sido salvos, estamos siendo salvos, estamos siendo, y por consiguiente estamos siendo transformados y conformados a la imagen del Hijo. Pero entonces, fíjense lo que dice la tercera parte: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estamos hablando de que esa es nuestras vidas. Mientras tú y yo estemos viviendo estemos respirando por esta nariz, estemos comiendo, estemos viviendo en estos cuerpos, nosotros, ¿verdad? Y permanezcamos en la palabra, el Espíritu Santo continuamente nos va a estar señalando a Cristo. Y continuamente vamos a experimentar esa transformación continua. Pero ese día, la esperanza de la vida eterna, eso ocurre el día que nosotros partamos de este mundo, ya sea que nos muramos, ya sea que Él nos recoja, nosotros despojados de este cuerpo.
Por eso es que Pablo, su esperanza estaba puesta en ese momento. Por eso Pablo podía hablar con, con tanto convencimiento de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien dio su vida por mí. Pablo mismo podía decir, hace una semana Rafa lo compartió, ¿verdad? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o ya sea que moramos, del Señor somos. Ese convencimiento de que Pablo también decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para Pablo, la muerte de este cuerpo físico era una victoria muy grande porque ya eso, aquello que en ese momento era esperanza para él, se volvía una realidad. Y Pablo, y de dónde era que Pablo estaba escribiendo todas esas cartas? Pablo estaba en la prisión. Pablo estaba en la prisión encadenado. Pablo estaba hablaba, está siempre gozoso, orad sin cesar, dar gracias en todo, regocijaos en Cristo. Otra vez os digo, regocijar. Y Pablo lo está diciendo desde la cárcel. Eso, o sea, ya su sentido de pertenencia estaba en Cristo Jesús. Y sabe una cosa, Dios tiene que tratar con tu vida y con mi vida. Yo no sé ustedes, a mí conmigo Dios no ha terminado. ¿Ok? Y yo digo estas cosas y yo les comparto todo esto y lo creo y lo sé, pero Dios no ha terminado conmigo. Hay cosas que Dios tiene que tratar conmigo. Y de cosas que Dios, yo estoy seguro que todavía está tratando contigo, quizás. Pero tu esperanza está en esa esperanza de la vida eterna, esa vida glorificada, donde, como decíamos de Agustín, ¿verdad? Donde el hombre no puede pecar, no hay pecado, porque hemos sido despojados de este cuerpo. Y aquí viene la tercera parte del pasaje de Tito. Ya leímos en el versículo 5 de que somos salvos no por obras de justicia, sino por su misericordia. Eso quedó establecido ya. Y quedó establecido la salvación a la cual Pablo se estaba refiriendo en el aspecto de la salvación que Pablo se estaba refiriendo en ese momento, que es esa salvación en virtud del sacrificio de Cristo Jesús hecho una sola vez y para siempre. Muy bien. Pero entonces, oh Señor. Ok, ahora sí. Vamos a ver ahora en este mismo pasaje, el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, y aquí el título del mensaje de hoy, otra vez, procuren ocuparse en buenas obras. Cuando yo leo el mensaje de que el Espíritu trae a las 7 iglesias en Apocalipsis, que Juan escribe específicamente a la iglesia de Éfeso, y dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Y la iglesia en Éfeso era una iglesia, pudiéramos decir, doctrinalmente hablando, sana. Pudiéramos decir que era una iglesia bastante madura. Cuando te lees la epístola a los Efesios, el énfasis de Pablo no es tanto corrección, sino una reafirmación de la persona de Cristo Jesús. Sin embargo, en el Apocalipsis, el mensaje a la iglesia en Éfeso dice, yo conozco tus obras, y estoy parafraseando porque no tengo el pasaje frente mío, y todas las cosas buenas que has hecho, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y saben una cosa, cuando pensamos en eso,
pa- eh, quiero mencionar eso porque estaban las obras presentes, pero no estaba el primer amor. Eso es lo que está diciendo ahí. Aquí Pablo está diciendo, los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, pero ya no son por las obras, ya no son esas obras, no son las obras que Pablo está haciendo referencia, al cual Pablo se refiere en el versículo 5, que son las obras de justicia, las obras, el esfuerzo nuestro por acercarnos a Dios. A eso no es lo que Pablo se está refiriendo. Pablo aquí está diciendo, los que creen en Dios, considerando a la luz de este pasaje, considerando lo que éramos antes, los hechos de Dios, en mostrar su carácter y el proceso que llevó a cabo de regeneración, el, y renovación, regeneración y renovación. En virtud de eso, nuestras vidas tienen que experimentar un cambio y una transformación que lo hace la palabra y el espíritu. Ya eso lo tocamos, pero ahora que nos conduce, se exterioriza en las manos, en las buenas obras, en el obras de servicio, obras de benevolencia, de generosidad, obras de extendernos a los demás, las muestras de bondad, carácter de Dios que nos ha sido, nos fue manifiesto, nos fue impartido y ahora, y en virtud de ello, ahora podemos mostrarlo. De tipo espiritual, una reverencia a Dios, obediencia a Dios. Ya tú no haces las cosas porque te han dicho que lo tienes que hacer o porque alguien te puso las manos y eso así lo dice el Señor y lo tengo que hacer. No, tú lo estás haciendo porque el Espíritu Santo está en ti revelando la palabra y el hermano o la hermana que te dice de manera profética, ¿verdad? O el líder que te dice la sabiduría de Dios, tú puedes entonces discernir la voz de Dios en medio de eso, y ahí tú puedes ir en pos de, de esa obediencia a Dios, porque tu obediencia es a Dios. Entonces vemos la obra de Dios no con miras a nosotros querer alcanzar a Dios por nuestro propio esfuerzo, sino la obra de Dios con miras a la gloria de Dios. Por causa de la gloria de Dios con que hemos sido iluminados, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo con que se nos ha revelado, por causa de la bondad, el amor, la misericordia, ya yendo al contexto del pasaje que hoy nos toca, ¿verdad? En virtud de eso, por los méritos de la obra de Dios, nosotros podemos participar de esas obras. En Efesios 2:10 dice que sois hechuras suyas, obra de Dios, para que andemos en esas obras que Él preparó de antemano. Y esto yo lo he compartido con ustedes otras veces, ¿verdad? Somos hechuras suyas, somos la expresión de Dios. La palabra original es poema. Poema, de ahí es que viene la palabra poema, de poesía, ¿verdad? Para manifestar la gloria de Dios. El mismo Pablo hablaba, cuando hablaba de sus credenciales, él decía, yo no necesito carta de recomendación, no necesito darles carta de recomendación. Ustedes tienen cartas abiertas, soy vosotros, escritas en vuestros corazones. Tú eres carta abierta. La palabra está en ti. El Espíritu mora en ti. Permanece en la palabra.
renuévate día a día en el Espíritu Santo y tú vas a ver que tú puedes participar de las buenas obras de la cual Pablo le exhorta a su iglesia de que procuremos participar en esas buenas obras en el gozo del Señor. ¿Saben una cosa? Nosotros podemos estar participando en cosas en la iglesia porque nos toca hacerlo, pero lo podemos hacer como por obligación, por esfuerzo, pero no por gozo. Y lo que va a ocurrir es que nos vamos a quemar, nos vamos a gastar, nos vamos a cansar, vamos a resentir la iglesia, vamos a resentir a Dios. Pero cuando nosotros, cuando nosotros consideramos la obra de Dios, primero donde éramos antes, luego la obra de Dios, los hechos de Dios, el lavamiento y la regeneración, podemos entonces participar de las obras de Dios con gozo, con agradecimiento, con un sentido de propósito. Podemos nosotros sí ser apasionados por la causa de la vida de Cristo. Podemos mostrar la pasión de Cristo Jesús, una pasión que nos consume incluso, pero sabiendo que estamos en el reposo de Dios, que la obra no es mía, que solamente Dios te quiere usar a ti en medio de su cuerpo, ¿verdad? Pero la obra la hace Dios. Cuando nosotros queremos, y esto ocurre mucho cuando estamos en la predicación del evangelio y se habla de mucho de la evangelización y la gran comisión, ¿verdad? Y nos olvidamos que sí es un mandato ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es un mandato, eso es la encomienda que Jesús dio a sus discípulos y a su iglesia. Pero nos olvidamos que la obra de conversión y la obra restauradora y la obra de transformadora de tocar el corazón de las vidas es obra del Espíritu Santo. Entonces, para mí, entender eso me causó una libertad tan grande, una liberación total, porque yo antes vivía preocupado por el resultado. Y cuando yo vivo preocupado por el resultado, yo me estoy imputando, yo me estoy echando arriba la responsabilidad por un resultado que a mí no me corresponde, que le corresponde a Dios. Mi responsabilidad es ser obediente. Y Dios obra y salva y llega a las vidas por su Espíritu Santo, pero yo soy obediente a lo que Dios me llamó. Y tú eres obediente a lo que Dios te llamó. Procurad participar en las buenas obras. Hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Y lo quiero leer directamente del texto, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo, vamos a verlo del 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente. El carácter de Dios, ¿verdad? Que lo manifestemos de corazón puro. Fíjense, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué glorioso es saber que cuando no había esperanza en nuestras vidas, decíamos, ¿verdad? Que en nuestra condición de pecado, pues la imagen de Dios con la que fuimos creados, a la imagen de Dios, ¿verdad? Fue distorsionada, pero queda un resabio
ínfimo, ínfimo, ínfimo de esperanza de esa imagen de Dios que Dios ahora quiere pulirla y quiere lavarla por medio de la obra regeneradora en Cristo Jesús y en la renovación en el Espíritu Santo, vivificando la palabra en nuestras vidas y trayendo vida. Y entonces eso nos debe traer a nosotros una gran esperanza. La misma esperanza que en una película de Hollywood que salió en el 1997 se llama Un paseo por las nubes, A Walk in the Clouds. Esa película a mí me ministra tanto. Se habla de un joven soldado americano que se enamora de la hija de un hacendado mexicano en que tenía una hacienda de vino en Napa Valley, California, durante los tiempos de principios del siglo XX. Y ese padre estaba reacio a aceptar a ese soldado, sobre todo, y se rehusaba a esa relación con su hija. Y hubo un altercado entre ellos dos y todo el sembrado, todo el plantío de vino, de uvas en todas esos acres de terreno, de momento cogió fuego. Y ese americano de repente vio una raíz, la arrancó, se la llevó el padre de la hija. El padre de la hija cortó un pedazo de la corteza y dijo, está viva, está viva. Todo se había echado a perder. El trabajo de décadas, generaciones, era como una tercera generación de familia que trabajaba en esa hacienda. Todo se perdió en minutos, pero había vida. Quiero que sepan una cosa. Ustedes pueden estar orando por ese familiar, ese ser querido, muchas décadas. Y la imagen de Dios todavía queda impregnada en esa vida, pero está distorsionada, pero hay esperanza, hay pequeños resabios, hay esperanza y lo que hay que esperar es que la vida produzca vida. Yo quiero decirles una cosa. No perdamos la esperanza. Nosotros hemos sido salvos por el lavamiento de la palabra. Estábamos ahí, esa era nuestra condición. Esa era la condición nuestra antes. Pero Dios se manifestó, Dios nos iluminó, Dios se reveló, Él reveló su carácter, pero lo hizo a través de su palabra y su espíritu en nosotros. Y estamos siendo continuamente, esa palabra que nos regeneró, estamos siendo continuamente renovados. Y ahora participamos en la obra de Dios. Pero eso, cuando pensamos en esos amados que todavía no le conocen, yo quiero que son muchas y que son buenas personas en los cánones de ética, en el sentido del comportamiento, en el sentido del amor hacia sus cónyuges, el sentido paternal o maternal, en el sentido de ciudadanía. Vamos, son gente buena. Esos atributos son vestigios de la imagen de Dios, pero que todavía está distorsionada. Y Dios tiene que iluminarse a sus vidas. Yo les quiero, si ustedes no han visto esa película, yo les tengo una sorpresa. Les voy a mostrar esta escena de esa película con los subtítulos en español. Esta es la raíz de tu vida. Renacido según nacimiento incorruptible. Esta es la raíz de tu vida. Plántala, va a crecer. Ahí está todo, ahí está, ahí. Para mí, esas palabras fueron de tan contundencia. Esta es la raíz de tu vida. Esta es la raíz de tu familia. Esta es la herencia. Ahora tú eres extranjero, tú eras extranjeros ahora, pero ahora tú eres parte de esta familia. Fíjense la connotación en la película, estoy hablando, pero fíjense la connotación
que éramos extranjeros, éramos advenedizos, pero ahora en Cristo Jesús, por causa de la simiente incorruptible, hemos sido insertados en la familia de Dios. Esta es la raíz de tu vida. Gloria al Señor. Padre, en esta hora, delante de ti estamos, reconociendo los méritos tuyos, Señor, la obra que tú llevaste a cabo, Señor. Aún recordando dónde estábamos, Señor, pero a la misma vez reconociendo cuando tú te manifestaste en nosotros, Señor. Cuando tú te manifestaste en nuestras vidas, por el medio de la regeneración y el lavamiento por tu palabra y la renovación de tu espíritu. Gracias, Señor, por esa obra. Continúa renovando tu espíritu en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, aún en medio de las familias aquí representadas en esta llamada, en esta conferencia en Zoom y en Facebook también, y todos los que nos estén escuchando. Señor, renuévanos en tu espíritu, Señor, continuamente, Señor, para que entonces en virtud de ello podamos participar de esas buenas obras, esas obras que ya tú preparaste de antemano para tu gloria, que apuntan a tu gloria, manifiestan, exaltan, magnifican el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y en ese sentir, oramos con clamor, con quebrantamiento en nuestros corazones por nuestra familia, esos seres amados, nuestros compañeros de trabajo, esos seres que están por quien tú has puesto carga en nuestros corazones, Señor, que aún no te conocen, Señor. Y reconocemos que algunos de ellos tienen vestigios de la imagen tuya, Señor, pero que todavía no ha brillado, tu imagen en ellos no ha brillado completamente, Señor, porque no han sido regenerados por tu palabra. Señor, yo te pido en esta hora que tú te llegues, que tu palabra llegue, que tu Santo Espíritu vivifique esa palabra, que el Señor convenza esos corazones, irrumpa en medio de esos corazones para que ellos puedan experimentar arrepentimiento y salvación y esperanza y vida eterna. Y Señor, y así como decía el hombre en la película, que ellos puedan ser renacidos, Señor, la raíz para sus vidas, su familia, generación, Señor. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gracias, Señor, por esa seguridad que tú nos das. Pero aún así, Señor, nosotros mirando a cara descubierta con un espejo tu gloria, Señor. La gloria tuya revelada en Cristo Jesús, a través del rostro de Cristo Jesús, seamos transformados de gloria en gloria por el Espíritu mismo. Ese Espíritu que se renueva en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor.